Hola, ¿cómo está? Hoy venimos con un nuevo tutorial del cardigan rojo en talla M. Tejido en técnica 2 agujas circulares y las aplicaciones tejido en técnica crochet. Vamos a necesitar los siguientes materiales: 5 ovillos de 100 gramos, una aguja circular número 5, una crochet número 3, aguja lanera, cinta métrica, marcador de puntos, tijera o piquetera y una aguja auxiliar. En la muestra de tensión les dejo al inicio del video. Bueno, que de esta manera lo pueden tejer en diferentes tallas según a ello, para calcular la cantidad de material que van a utilizar. Y vamos a empezar el paso a paso. Vamos a tejer la parte delantera. Para eso vamos a necesitar 5 ovillos de esta marca. Y aquí también les enseño un poco más detalle del hilo. Aquí está su muestra de tensión y nos recomienda tejer con aguja número 5 o 5,5. Para esto vamos a utilizar lana auxiliar, que tiene que ser del mismo grosor, ¿ya? Entonces para esto vamos a montar 20 puntos. Aquí ya tenemos los 20 puntos. En la siguiente vuelta vamos a tejer toda la vuelta al lado revés. En la siguiente vuelta vamos a cambiar el color de hilo. Para esto vamos a utilizar el color rojo, en lo que vamos a tejer la prenda. Ahora en la primera vuelta vamos a tejer todo al lado derecho. En la siguiente vuelta tejemos al lado revés. En la vuelta 3 igual tejemos toda la vuelta al lado derecho. En la vuelta 4 nos toca aumentar puntos. Para esto comenzamos de la siguiente manera. Tomamos el primer punto de arriba y lo tejemos al lado revés. Y ahí tomamos la parte baja, levantamos y lo tejemos al lado derecho. De nuevo, tomamos el punto de arriba, lo tejemos al lado revés,
tomamos el punto de parte baja, lo levantamos y lo tejemos al lado derecho. De nuevo, tomamos el punto de arriba, tejemos al lado revés y tomamos el punto de abajo y lo tejemos al lado derecho. De nuevo, la parte de arriba lo tejemos al revés y de la parte baja lo tejemos al lado derecho. Y así vamos a seguir repitiendo. Terminando de levantar, al principio teníamos 20 puntos, ahora hemos levantado más 20 puntos, en total tenemos 40 puntos. En el siguiente paso vamos a retirar el hilo auxiliar. El hilo auxiliar siempre tiene que ser de otro color. En la siguiente vuelta vamos a tejer la pretina, que es revés, derecho, revés, derecho. El primer punto lo tejemos al lado revés y para el lado derecho. Y así vamos a repetir. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Y así vamos a seguir avanzando. De esta manera terminamos la parte de la pretina. El alto de la pretina nos mide 5 centímetros. Tejemos 14 puntos al lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y ahí tejemos 2 puntos al lado revés, 1 y 2. Y ahí tejemos 8 puntos para el lado derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahí tejemos 2 puntos al lado revés, 1 y 2. Nuevamente tejemos 8 puntos al lado derecho, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2 puntos al lado revés, 1 y 2. Y nos debe de sobrar 4 puntos. Esos 4 puntos lo tejemos para el lado derecho. Y también cuenta esta vuelta como la vuelta 1. Ahora en la siguiente vuelta, que sería la vuelta 2, tejemos tal y como se nos presentan los puntos. Y así vamos a tejer 9 vueltas. Esta es la vuelta 2. Tira 2 y regresamos 3, 4, 5 y 6, 7, 8. Cuando vamos a llegar 8 vamos a estar en este lado. Para tejer la vuelta 9 nos vemos en ahí. Aquí ya tenemos tejido los 8 vueltas. Nos debe de quedar así. Para tejer la vuelta 9 tejemos hasta aquí, hasta donde están los puntos, tejido al lado revés. Tejemos estos 2 puntos al lado revés. El siguiente paso que vamos a hacer aquí es cruzar. Vamos a tejer la trenza de 2. Para esto separamos 4 puntos con aguja auxiliar para puntos. Ya separamos 4 puntos y lo botamos hacia atrás, así, y tejemos estos 4 puntos. Giramos el tejido. Estos 4 puntos lo pasamos a la aguja izquierda y giramos y continuamos tejiendo. Tejemos 2 puntos al lado revés. Igual aquí tenemos que cruzar. Para esto tomamos nuestra aguja, separamos 4 puntos y este lado lo tenemos que botar hacia adelante y tejemos los 4 puntos que continúan. Y estos 4 puntos lo pasamos a la aguja izquierda y lo tejemos. Y los tejemos los 2 puntos. En esta vuelta donde hemos cruzado los puntos tenemos que colocar el marcador. Ya, ahora igual. Ahora como hemos tejido aquí 8, para el siguiente tejemos 20 vueltas y cuando tengamos 20 vueltas es en ahí donde realizamos el siguiente diseño o motivo, que sería esta, la trenza de 2. Continuamos. Ya tenemos tejido los 20 vueltas, ahora tejemos la vuelta 21. Para esto lo tejemos hasta aquí donde está al lado revés. Ahora aquí vamos a realizar el siguiente motivo. Para esto necesitamos la aguja. Vamos a separar 4 puntos y lo botamos a la parte de atrás y tejemos estos 4 puntos que nos sobran.
giramos el tejido y estos 4 puntos lo pasamos a la aguja izquierda. Giramos. Ahora igual aquí tomamos 4 puntos y lo botamos hacia adelante y tejemos estos 4 puntos que nos sobra. Y estos 4 puntos sobrantes lo pasamos al lado a la aguja izquierda y continuamos tejiendo. Entonces de esa manera vamos a realizar los motivos o el cruce de las trenzas, ¿ya? En lo que va en este lado derecho siempre lo vamos a cruzar. Tomamos 4 puntos, lo botamos hacia la parte de atrás. Y lo que va en el lado izquierdo lo tomamos los 4 puntos primeros y lo botamos hacia adelante. Entonces se va a formar esta textura, ¿ya? Y así vamos a continuar. Para el siguiente diseño igual tenemos que tejer 20 vueltas. En el vuelta 21 igualmente realizamos el siguiente motivo diseño, que es un cruzar las trenzas. Y no nos olvidemos de colocar el marcador aquí. Es para contar. Ya así vamos a seguir avanzando. Aquí ya tenemos la parte delantera, el lado derecho. Ya tenemos avanzado. Ahora para cruzar la trenza, de la parte de aquí hasta aquí debemos tejer 20 vueltas. Ya cuando tengamos 20 vueltas, en vuelta 21 lo cruzamos. Igual, ya contamos igual para aquí y así vamos a seguir contando. Desde aquí, ¿cuántos cruces hemos realizado? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya entonces realizamos ese cruce. El alto de la parte delantera nos mide, sin contar la pretina, desde aquí hasta donde está nuestra aguja, nos mide 57 centímetros, más el 5 centímetros que tenemos en la pretina, tenemos 62 centímetros de alto. Ya como les indiqué, este es el lado derecho. Igual el otro lado izquierdo ya tenemos también avanzado. Aquí igual montamos 20 puntos todo. En total tenemos 40. Ya. Ahora para separar, para hacer las trencitas, de este lado ya también tejemos solo 4 puntos y tejemos 2 puntos. Al lado revés y separamos 8 puntos, lo tejemos para el lado derecho, 2 puntos. Al lado revés, 8 puntos al lado derecho y 2 puntos al lado revés. Y aquí nos debe de sobrar 14 puntos que lo vamos a tejer al lado derecho, ¿ya? Entonces nos va a quedar así. La forma de cruzar es lo mismo, no hay ninguna variedad. Vamos a tejer la parte de la manga. Para esto vamos a montar en el hilo auxiliar 20 puntos. En el siguiente vuelta vamos a tejer al lado revés.
la siguiente vuelta vamos a cambiar, vamos a utilizar el color rojo, que es con lo que vamos a tejer la prenda. Lo tejemos al lado derecho toda la vuelta. En la siguiente vuelta tejemos al lado revés. En la siguiente vuelta lo tejemos al lado derecho. En la siguiente vuelta vamos a aumentar puntos de la siguiente manera. Primero tejemos la parte de aquí al lado revés, después tejemos la parte baja de aquí al lado derecho, de arriba al revés, de la parte baja lo tejemos al lado derecho, y así vamos a seguir repitiendo hasta terminar la vuelta. Aquí ya tenemos 40 puntos en total. De ahí vamos a retirar el hilo auxiliar que tenemos en la parte baja. Y ahí continuamos, vamos a tejer la pretina, lo tejemos al lado revés, derecho, revés, derecho. Y así vamos a repetir toda la vuelta. Y de esa manera vamos a continuar avanzando.
Aquí ya tenemos avanzado la pretina, nos mide el alto, es de 5 centímetros. En la siguiente vuelta, en esta vuelta vamos a tejer toda al lado derecho, pero también vamos a realizar aumentos en los puntos que están tejidos al lado derecho. Ya vamos a empezar. Este tejido al lado revés lo tejemos para el lado derecho. Y donde está tejido para el lado derecho es donde realizamos el aumento. Aquí ya tenemos terminado. En total hemos aumentado 19 puntos. Más 40 puntos que teníamos, en total tenemos 59. En la siguiente vuelta lo tejemos toda la vuelta al lado revés. En la siguiente vuelta vamos a empezar a dividir los puntos para hacer los motivos. Ya vamos a tejer 13 puntos al lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 2 puntos lo tejemos al lado revés. Y tejemos 5 puntos al lado derecho. Y ahí tejemos 4 puntos al lado revés. Y aquí tejemos 10 puntos al lado derecho. Y ahí tejemos 4 puntos al lado revés. Y ahí dejemos 5 puntos al lado derecho. Y ahí tejemos 2 puntos al lado revés. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En este lado nos debe de sobrar 14 puntos. Y lo tejemos al lado derecho. Y también contamos esta vuelta como la vuelta 1. Ahora en la siguiente vuelta tejemos igual, tal y como se nos presentan los puntos. Vamos a tejer más 2 vueltas. Cuando tengamos 2 vueltas tejidas nos vemos en ahí. Aquí ya tenemos tejido las 4 vueltas.
En la vuelta 5 vamos a continuar tejiendo. Aquí donde hemos separado 5 puntos, al lado derecho vamos a realizar el punto garbanzo. Dejemos 2 puntos en el punto 3. Para eso vamos a necesitar una crochet del número 3 que nos va a ayudar. Tejemos 2 cadenas, una lazada, 2 lazadas, 3 lazadas y 4 lazadas, y lo pasamos. Y continuamos tejiendo. Igual en este lado donde tenemos 5 puntos, al lado derecho tejemos 2 primeros puntos. En el tercer punto vamos a tejer el punto garbanzo en técnica crochet. Para eso levantamos 2 cadenas, 1, 2, una lazada, 2 lazadas, 3 lazadas, 4 lazadas y pasamos. Vamos a continuar tejiendo. Esta sería la primera vuelta. Y tejemos vuelta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para tejer la vuelta 9 nos vemos en ahí. Ya tenemos tejido las 8 vueltas. Ahora en la vuelta 9 tejemos. Cuando lleguemos aquí igual tejemos 2 puntos. En el tercer punto realizamos el punto garbanzo. Igual cuando lleguemos aquí tejemos 2 puntos. En el tercer punto tejemos el punto garbanzo. Y así vamos a seguir avanzando. Igual. Y aquí vamos a tejer otro 8 vueltas. En el vuelta 9 nos vemos. Aquí ya tenemos avanzado, ya hemos tejido 8 vueltas. Ahora para tejer la vuelta 9 vamos a repetir el mismo proceso. Cuando llegamos aquí tejemos 2 puntos. En el punto 3 realizamos el punto garbanzo.
Ahora aquí nos toca cruzar la trenza de 2. Para esto tomamos 5 puntos y lo botamos hacia atrás. Giramos, pasamos estos puntos a la aguja izquierda. Y dejamos 2 puntos. En el tercer punto realizamos el punto garbanzo. Y continuamos tejiendo. Esta parte de aquí vamos a explicar. Total, desde aquí abajo tenemos 20 puntos, ¿ya? Cuando tengamos 20 puntos es donde realizamos el primer cruce de la trenza. Ahora de aquí para arriba, cuando vamos a seguir avanzando, solo vamos a tejer 16 vueltas. En la vuelta 17 ya vamos a hacer el cruce. Ahora estos motivos vamos a aplicar cada 8 vueltas. Para el siguiente diseño, este motivo ya cuente ya como uno, ya. Y ahí dejamos otro 8 vueltas, realizamos el segundo motivo. Y dejamos otras 8 vueltas, realizamos el tercero, es donde también vamos a cruzar. Depende de cada uno, según su criterio. Aquí ya tenemos avanzado la manga. Así nos debe de quedar. Lo vamos a explicar. Esta trenza de 2 se cruza cada 16 vueltas. Dejemos 16 vueltas, en la vuelta 17 realizamos el cruce. Y así vamos a repetir. Vamos a realizar 5 cruces. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. En las aplicaciones del punto garbanzo realizamos cada 8 vueltas, ¿ya? En total debemos tener este punto. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora el alto de la manga, sin contar de la pretina de aquí hasta donde está nuestra tejido aguja, nos debe de medir 44 centímetros. Y más 5 centímetros que tenemos de la pretina, tenemos 49. La otra manga vamos a tejer igual. Vamos a repetir el mismo proceso. Aquí ya tenemos avanzado. Ahora vamos a continuar con la parte posterior de la prenda. Para esto vamos a montar 45 puntos en el hilo auxiliar. Como ya saben, la técnica es aumentar más 45 puntos. En total tenemos 90 puntos. Cuando tengamos los 90 puntos, vamos a tejer la parte de la pretina, que es 1 por 1. Tejemos un revés derecho, revés derecho. El alto de la pretina nos debe de medir 5 centímetros. Cuando tengamos esa medida, lo vamos a tejerlo en punto derecho o jersey. Ya es lo más básico. Aquí no hemos realizado ninguna disminución. El tejido es recto. Ya, para que no haya fallas,
Siempre debemos contar cuántas vueltas hemos tejido en la parte delantera. Y tenemos que tejer la misma cantidad de vueltas para la parte posterior, para que de esta manera vamos a evitar el desigualdad de la prenda. Al momento de unir o coser, se nos va a hacer más fácil. Con esto estaríamos terminando. Ahora pasamos al siguiente paso. Vamos a seguir con el siguiente paso. Vamos a unir la parte del hombro. Para esto, en esta la tenemos al lado posterior y esta es la parte delantera, ¿ya? Como sabemos que en la parte delantera tenemos 40 puntos, entonces en la parte posterior debemos separar 40 puntos, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Y en la parte del cuello nos debe de sobrar 10 puntos. Ya, vamos a empezar. También ya tenemos avanzado el lado derecho. Ahora vamos a unir el hombro con la manga. Para esto nos ubicamos en el medio donde hemos realizado la unión. En 10 vamos a contar para el lado posterior, porque esta es la espalda. 44 puntos y colocamos un marcador. Igual, para la parte delantera contamos otros 44 puntos y colocamos un marcador. Ahora en el hombro nos ubicamos, vamos a contar 29 puntos y este sería el medio, ¿ya? En la mitad. Ahora lo que vamos a hacer es unir. Ya vamos a empezar. Primero pasamos solo un punto, así como aquí. 1. Cuando lo pasamos, este lo vamos a retirar. 1, que igual lo pasamos. Después vamos a coger 2 puntos, 1 y 2. Aquí continuamos con 1.
Ahora vamos a tomar un punto. Ahora tomamos 2 puntos, 1 y 2. Tomamos un punto. Entonces lo que vamos a hacer es, primero tomamos un punto, después 2 puntos, 1 punto, 2 puntos. Ya, eso vamos a repetir en toda esta vuelta cuando vamos a unir. Ya, eso es para que no quede muy encogido la prenda. Eso es para evitar eso. Tomamos 2 puntos. Tomamos un punto. Tomamos 2 puntos. Tomamos un punto. Tomamos 2 puntos. Y así vamos a continuar. Y nos debe de quedar así. Ya vamos a seguir continuando. Vamos a unir la manga. En el siguiente paso vamos a levantar puntos del contorno de la parte delantera, tanto del lado derecho, izquierdo y el cuello. Y lo vamos a tejer la pretina uno por uno, que es derecho, revés, derecho, revés. Y así vamos a tejer una altura de 7 centímetros. Y así terminamos esta hermosa prenda, y aquí les enseño cómo nos quedó.